Aleluya. Puede levantar sus manos ahí, están en su lugar. Dé gracias al Señor ahí. Dios es el Dios que todo lo provee. Él es Jehová Jireh. Solamente pensá un ratito en lo que te falta o en lo que tenés necesidad en este momento. Cree con fe que Él es Jehová Jireh. Él va a proveer eso que vos necesitas en esta noche. Oh, Jehová Jireh. No hay otro, no hay otro. Jehová Jireh. ¿Quieren tomar sus asientos? Bueno, quiero primeramente no dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar ministrando. Gracias a Pastor Leo, a Mamá Cris. Gracias porque es un honor y un orgullo poder estar acá ministrando la palabra, poder estar compartiendo lo que Dios habló conmigo. Y nada, realmente muchas gracias. Y vamos a orar antes de arrancar la palabra así, entregar este momento al Señor. Padre, gracias. Gracias por este momento, Padre, porque abrimos nuestros corazones, Señor, para que seamos ministrados por tu palabra, Señor, y por ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que tú vas a hablar en esta noche, Señor. No vamos a ser los mismos, Señor. Vamos a cambiar, Padre, y vamos a avanzar, Señor, y a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de decir qué es lo que iba a ministrar en esta noche, quería contar un poquito, ¿no?, lo que me estuvo pasando. Saben que cuando iba a ministrar sobre esta palabra, Dios, Dios hablaba conmigo, ¿no?, que iba a decir esta palabra mucho antes de que el pastor me diga que yo iba a ministrar, ¿no? Dios habló conmigo, me dijo, vas a hablar esta palabra, Dios te van a decir que vas a ministrar y da esta palabra. Pero a medida que pasaba el tiempo, yo tenía la palabra, pero no tenía el mensaje, ¿sí? Sabía a dónde iba a direccionar esta palabra, pero no sabía el mensaje que tenía que dar. Entonces, pasan los días, bueno, llega domingo, yo siempre pongo todos los libros, empiezo a meditar sobre esto, pero no podía escribir, o sea, no me salía nada. Sabía todo acá, yo sabía todo lo que tenía que hablar, pero a la hora de escribir no podía. Bueno, oraba. Llega el lunes, me pasa exactamente lo mismo, no me pasaba, o sea, tenía todo, pero no podía escribir. Y ahí Dios me dice, tipo 10 de la noche, era, ¿no? Yo le digo a ella, me cambié, le digo, me voy. Me fui a caminar porque Dios me dijo, necesito que te cambies, que salgas, que te quiero mostrar algunas cosas. Ahí salgo, camino, y ahí Dios empieza a ministrar sobre esto que Él quería que ministrara. Imagínense, yo digo, ¿será esto lo que tengo que ministrar? Ya empecé a buscar todas mis prédicas, todo, y digo, bueno, Señor, ¿es esta? No, es esta, no, es esta, no. Y iba a ministrar sobre perdón, y después de la nada, bueno, digo, no, Señor, vos dijiste esto. Y ahí el Señor me dijo, no, yo te dije esto. Y ahí empezó a ministrar muy fuerte en mi corazón. Empecé a caminé desde mi casa hasta acá a la iglesia, y empezó a ministrar mucho. Y ahí cuando llegué a mi casa empecé a escribir todo. Escribí en 2 horas, lo habré escrito todo, y ahí empezó. Y se llama justamente Jehová Jireh, Dios que provee. Y creo que fue ungida, ¿no?, la chica que cantó. Ah, yo le había dicho que... Imagínense que yo ya había hablado con ella que cante esto. Imagínense si yo cambiaba, ¿no? Iba a decir, bueno, si Dios quería, ¿no?, lo cambiaba. Pero nada, quiero que vayamos a Génesis 22, ¿sí? Que ya entremos. Génesis 22.
Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, tomad ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Sobre uno de los montes yo te diré. Imagínense, ¿no? Llegar, que Dios habla con Abraham y le diga, Abraham, imagínense a Abraham que era amigo de Dios, o sea, él tenía comunión con Dios. Y él siempre, no, heme aquí, Señor. Y que le diga, no, Abraham, necesito que toma a tu hijo y acá hay una coma, por ejemplo, cuando dice, ahora toma a tu hijo, fíjate que hay una coma, yo creo que Abraham se sorprendió porque va a haber una coma, ¿no? Entonces, Abraham dijo, mi hijo, sí, tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien ama, encima le dice, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, Dios le había mostrado el lugar, pero imagínense que pasó 3 días. O sea, cuando Dios habló con Abraham, le dijo, entrega a tu hijo, pasaron 3 días. Imagínense, yo no sé la cabeza de cada uno, en 3 días, sabiendo que tiene que dar a su hijo, ¿no? Pero yo creo que en toda esta parte de la historia nunca vamos a ver a Abraham murmurando, hablando mal, diciendo algo contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces, podemos decir que Abraham estaba tranquilo, confiando en Dios, sabiendo que él, si él lo dijo, por algo es. Entonces sigue, dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La fe de Abraham, ¿no? Iremos allí y volveremos. Ya sabiendo lo que Dios le había dicho, o sea, él iba a hacer lo que iba a hacer, pero él seguía con la fe. Y dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él le tomó en su mano, y luego fue, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, mi hijo. Y él le dijo, aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Fíjense, no hasta ahora, nosotros sabemos que Abraham ya había asesinado a su hijo en su vida, porque él sabía que tenía que hacer, y él lo iba a hacer. Pero aún así él seguía con la fe diciendo, Dios va a proveer. Y si en caso de que Dios no hubiera provisto el cordero, él tenía fe de que lo podía resucitar. O sea, la fe de Abraham nunca cambió. Entonces dice el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Imagínense. O sea, Abraham lo ató al hijo, porque acá dice que lo ató. Imagínate atar a tu propio hijo, imagínate teniendo hijo y que vos tengas que atar a tu hijo, ¿no? O sea, es algo como que o sea, las madres, imagino las madres, qué bueno que Abraham no le dijo a la madre, ¿no? Que a dónde lo llevaba. Y 10, y se extendió su mano y tomó con el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces del cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Podemos ver cómo Dios fue proveedor de lo que Abraham ya había declarado, ¿sí? Él ya sabía que si Dios no proveía el cordero, Dios iba a resucitar a su hijo. O sea, él tenía la certeza, por algo él fue con esa fe. 15.
No, perdón. 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hasta hoy, que en el monte de Jehová será provisto. Y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, más como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, terminemos ahí. Imagínense que es Dios proveedor, ¿no? Porque Él pidió una cosa, Abraham iba a darle eso, y Dios dio más de lo que Abraham iba a entregar, ¿no? ¿Y por qué quería decir esto? Porque esto ahora es como una imagen de Jesús, ¿sí? Dice que Jesús es el Isaac, que Él tenía que morir en la cruz del Calvario a causa de nosotros, del pecado. Él es el Cordero provisto por Dios para la redención nuestra, para nuestra salvación. Entonces, podemos ver cómo Dios provee todo el tiempo cosas buenas para sus hijos. Él proveyó a su hijo. Esto solamente era una imagen. Mucha gente hablando no sobre esta parte. Justo ayer me preguntaban, la chica no sabía que lo que yo iba a ministrar, y ella me pregunta justo esto. Dice, ¿por qué Dios pidió a Isaac para matarlo? O sea, ya ella venía con el pensamiento de la parte donde Dios pide a Isaac. Pero sin saber el contexto de que esto era una imagen de lo que Jesús iba a hacer, ¿sí? De que lo que Jesús dice que Él murió por nuestras enfermedades. Entonces, por ejemplo, cuando dice en Juan 1:29, dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, podemos ver cómo Dios ya había dado a su Hijo, ¿sí? Este que habla acá cuando dice, lo frena Abraham, es Jesús, ¿sí? Jesús es Jireh, Jesús es Dios, es el Dios que provee. Dice, ¿por qué? Ahora, ¿por qué hizo esto? Fíjense, para que veamos una cosa. Dios pide a Isaac que Abraham lo sacrifique, ¿no? Llega Isaac hasta el lugar y Dios le dice, le provee un cordero. Y a causa de entregarle ese cordero, Dios provee a Abraham mucho más, ¿no? Y a causa de Jesús, que Él muere en la cruz del Calvario, nosotros no somos más. Dice que nosotros somos ricos en Cristo Jesús, ¿sí? Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos, todo. Por eso es lo que estaba pasando acá, ¿sí? Por eso debemos mirar a Cristo, saber lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Él no solamente nos dio la salvación, sino nos dio riqueza, ¿sí? Hoy podemos declarar por fe en Cristo Jesús, como dijo Abraham que iba a venir con su hijo, ¿sí? Nosotros sabiendo que Él va a proveer para nosotros en Cristo Jesús todas las cosas. Podemos declarar vida sana en Cristo Jesús, que somos ricos en Cristo Jesús, que somos prósperos en Cristo Jesús, que nosotros avanzamos en Cristo Jesús, que nosotros tenemos todas las cosas, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos amor, todo esto en Cristo Jesús. O sea, fíjate el Dios cómo provee con algo que parecía que llegaba hasta ahí. Dios provee mucho más de lo que imaginamos, es mucho más de lo que imaginamos. Por eso, bueno, Isaías 53:4 dice, ¿no? Si quieren abrir su Biblia, dice, bueno, es muy conocido, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora ya entramos en el contexto, ¿no? Como Dios da mucho más de lo que nosotros queremos. Él provee mucho más de lo que nosotros necesitamos. Yo quiero hablar ahora sobre unos puntos. Uno de los puntos es
que debemos cuidar lo que Dios provee. Si sabemos, hay mucha gente que no cuida lo que Dios provee. Dios provee, ellos piden algo, piden en oración, piden un lugar, piden algo, ¿sí? Pero después ellos no cuidan lo que Dios provee, no lo santifican delante de Dios, no lo guardan porque Dios se lo dio, ¿sí? Se olvidan. Por ejemplo, Sansón dice que el Espíritu de Dios estaba con él, ¿sí? Y llegó el tiempo donde Sansón descuidó su relación con Dios, descuidó su vida, ¿sí? Y a causa de eso vino la desobediencia y cayó. O sea, fíjate que Dios le proveyó, o sea, estaba con él, tenía la fuerza, pero se descuidó y terminó mal. O sea, podemos ver Saúl, ¿sí? Saúl dice que, o sea, Dios estaba con él también. Y lo acompañaba en las guerras, le decía lo que tenía que hacer. Y a causa justamente de no hacer lo que Dios dijo, perdió la bendición. Y no solamente porque desobedeció, venía rompiendo principios que ya estaban establecidos. Entonces, muchas veces tenemos que darnos cuenta que cuando Dios provee, no solamente tenemos que santificarlo delante de Dios, decirle, Señor, te entrego esto, sino no romper principios. Hay muchos principios que todavía siguen, ¿sí? en la iglesia, y a causa de romper justamente estos principios podemos perder todo lo que Dios nos proveyó. Salomón, tenía sabiduría Salomón. Imagínense un hombre muy sabio, si sabemos, dice que es el hombre más sabio de la Biblia. ¿Saben cómo terminó? Terminó por rodearse con personas que no tenían que rodearse. Dice que él fue apartado de Dios, porque no dice que él se apartó, dice que fue apartado de Dios él. O sea, lo apartaron a él. Y tuvo que adorar a otros dioses. O sea, terminó adorando a otros dioses. Alguien que era sabio, ¿sí? O sea, imagínense a alguien que sabía lo que hacía. Y terminó adorando a otros dioses. Y cómo no hablar de él, de Judas Iscariote. Caminaba con Dios. Él estaba ahí con Dios. Él veía lo que Dios hacía. Y aún así, por más que estaba escrito de lo que él iba a hacer, fue una decisión que tomó, ¿sí? Si no cuidamos lo que Dios nos da, hay muchas veces, después nos andamos diciendo que no vino de parte de Dios. Porque viste que mucha gente ora y dice, no, lloré por esto y vino. Y después pasa el tiempo, lo pierden, y lo primero para no decir que no cuidaron eso que Dios le dio, te dicen, no vino de parte de Dios, ¿no? Es muy normal, por eso debemos cuidar lo que viene de parte de Dios. Dice, otro punto, Dios va a proveer a la medida de tu fe. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos creer, así como Abraham creyó en Dios, que iba a proveer el cordero, ¿sí? Entonces, ¿qué estás declarando para tu vida? O sea, tenés que pensar un momento, ¿vos qué estás declarando para tu vida? ¿Que no podés? ¿Qué estás declarando? ¿Que no llegás? Hay muchas cosas, tenés que empezar a pensar. Yo soy una persona que escucha mucho cuando las personas hablan, porque veo el significado de lo que sale de su boca o porque hablan de fuera de la palabra y como que me sale corregirlo, ¿no? Hay muchas veces me callo, pero... pero ¿qué es lo que estás declarando para tu vida? O sea, es tu fe. Vos tenés que saber que tu fe es la que te va a salvar. Tu fe es la que te va a direccionar hacia un lugar, ¿sí? 2 Corintios 5:7, si quieren abrir ahí, dice, porque por fe andamos y no por vista. O sea, nuestra situación, nuestras emociones, lo que pasó en el pasado no determina quién sos ahora. Nunca va a determinar quién sos ahora. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, Dios ya proveyó todo lo que necesitamos para adelante. O sea, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todo nuevo. Voy a contar un testimonio mío. Recuerdo cuando 6 años atrás más o menos, yo había perdido a mi mamá y tenía a mi papá preso. Y me acuerdo que estábamos con los chicos
simplemente en mi casa solos, habíamos perdido todo casi al mismo momento. Y, y de verdad que en ese momento yo tenía el corazón muy, pero muy roto, o sea, me dolía demasiado. Eh, Imagínense que cuando pasó esto, a mí me ascienden a primera división del fútbol y a mí ya no me interesaba. Imagínense que mi sueño de toda la vida, cuando llegó ese momento, no se comparaba al dolor que tenía. Y yo durante meses, creo que 6 meses pasaron, yo lloraba todas las noches yo lloraba. Pero nunca dejé de orar, siempre lloraba yo y yo lloraba desde que me acostaba, 10, 12 de la noche, lloraba hasta las 7 de la mañana y yo ya me acostaba llorando, imagínense. O sea, porque de tanto el dolor que yo tenía. Y yo siempre oraba, decía, Padre, llorando, decía, Padre, yo sé que va a llegar el momento, va a llegar el día que vos vas a sanar mi corazón, que vos me vas a dar la alegría. Y yo todo el tiempo, mientras oraba, imagínense, mientras que yo oraba, venían pensamientos de suicidio. Intenté suicidarme ahí, en mi pieza, como muchas veces. Casi 3 veces intenté suicidarme, pero aún así yo oraba, yo decía, no, Padre, y le alejaba al diablo y yo seguía comunión con Dios. Y en mi llanto siempre declaraba lo mismo. Y tenía 2 versículos toda la noche, 2 versículos eran, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo eso Jehová me recogerá. El otro dice, el lloro dura por la noche, pero en la mañana viene la alegría. Todo el, toda la noche, aunque yo venía llorando, venía mal, triste, no podía. El otro día, imagínense, llorando toda la noche y el otro día levantarme, dormir 1 hora para ir a entrenar. Mi vida estaba muy mal. Y aún así yo declaraba todo el tiempo esas cosas, todo el tiempo, y no saben. Un día 5 6 de la mañana, yo estaba ahí, y yo llorando, 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 de la nada dejé de llorar. Y escucho que Dios me habla y me dice, listo. Y yo, ¿listo qué? Así rápido, ¿viste? Respondí porque yo estaba despierto, ¿listo qué? Y me dice, listo, ya está. Y yo pensando, ¿no? ¿Pero qué? No me di cuenta que yo no estaba llorando. Y me dice, ya está, ya sané tu corazón. Y yo dije, no, posible. Me dijo, sí, es más, te vas a reír ahora. Y yo dije, no, pará, yo tengo que llorar. O sea, falleció mi mamá, mi papá está preso. Mis hermanos, o sea, imagínense, mis hermanos las pasamos 6 meses muy mal. Gente proveía para nosotros necesidad de comida, pero llegó un momento donde ya la plata no alcanzaba, había muchas cuentas. Imagínense que con Gaby comíamos fideo con queso muchas veces porque no nos alcanzaba. Y mi pensamiento estaba todo el tiempo, imagínense, yo una cosa que dejé el fútbol fue a causa de esto, de que no alcanzaba. Y aún así Dios me dice a mí, te vas a reír. Yo dije, no, Señor, yo tengo que llorar. Perdí a mi mamá, perdí mi familia, mi casa está destruida. Escucho a mis hermanos llorar por la noche. ¿Reírme ahora? Y me dijo, sí, te vas a reír. Y yo hacía fuerza para llorar. ¿No le pasó a alguno que hacen fuerza para llorar? Para llorar. Y no lloré. Y a mí me empecé a reír y yo dije, no, dale. Y yo escuchaba a Dios reírse y Él se reía conmigo y yo dije, no. Y a partir de ese momento nunca más lloré. Yo nunca más lloré. Solo Dios fue ese. Dice, no, eso fue una locura. Dios provee muchas veces conforme a nuestra necesidad. Muchas veces. Muchas veces pensamos, bueno, Padre, danos solamente un lugarcito, solamente una pieza, para que entren algunos niños de adolescentes y nada más. Y vos abrís los ojos y decís, pará, estamos en una iglesia enorme. O sea, Dios hace más de lo que pedimos o pensamos. O sea, porque dice Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, en Cristo Jesús. Imagínense yo me acuerdo que también, voy a contar otra cosa, yo estaba en otra iglesia, ¿no? Dios habla conmigo un mes antes diciéndome que me iba a ir de ese lugar, que me iba a llevar a un lugar mucho mejor. eh, bueno, yo hago una reunión con los jóvenes en otra iglesia y digo, ¿no? Que ya está, yo tenía un mes, no sabía ni la iglesia donde iba a ir, imagínense. Cuando yo llego a este lugar, Dios me dice, y Dios ya había hablado conmigo que yo tenía que ayudar al pastor de la iglesia ese, con toda mi vida, con todo lo que yo tenía.
Y cuando veo a Pastor Leo allá y me dice, él va a ser tu pastor, me dice. Y yo, bueno. Y ahí está la provisión de Dios, que Dios provee mucho más de lo que necesitamos. Porque, por ejemplo, él hoy en día no es solamente mi pastor, es mi papá. Y no solamente Dios proveyó un padre, proveyó una madre. O sea, dos cosas que yo no tenía, Dios lo proveyó. Y yo no lo pedía eso. Yo solamente, yo estaba haciendo su voluntad. ¿Sí? Y ahora solamente no me dio dos padres, me dio una hermanita. Y entonces yo puedo ver todo el tiempo a Dios proveyendo mucho más de lo que pedimos o pensamos. Entonces, nunca limites a Dios conforme a tu necesidad, a lo que sos, a lo que fuiste. Yo no, a mí cuando me quieren hablar de mi pasado, yo digo, no sé, anda, habla con otra persona. Yo mi pasado, si querés te vuelvo a mi pasado para predicarte, nada más. El único momento que vuelvo a mi pasado. Decirte, mirá lo que Dios hizo en mi vida y yo soy lo que soy ahora. Yo puedo ver eso no solamente en mi vida, en la vida de mis hermanos, lo que nosotros éramos. Yo te puedo decir solo la misericordia de Dios en nuestra vida. En mi vida, no voy a después que ellos hablen por ellos. Pero ver cómo Dios me sacó de uno, yo no tenía trabajo, había perdido, imagínense, jugaba al fútbol, dejé de jugar al fútbol, no tenía nada, o sea, no tenía mamá, no tenía papá, mis hermanos ellos estaban mal, yo estaba mal, no podíamos ayudarnos ninguno del otro al otro, y de la nada hoy en día tengo esta casa hermosa, que sí, que me abrazaron, no solamente los pastores, la familia de esta familia, tengo mi esposa, tengo mi casa, un trabajo hace 2 años, o sea, yo no tengo secundario, y en el trabajo que estoy Sol trabaja ahí, ¿no? Y no tengo secundario. Pero aún así, yo, estando en su voluntad, me hizo ascender 2 veces. Yo no sé, solamente Dios, yo siempre digo, voy y es más, aunque no lo crean, yo predico todo el tiempo en mi trabajo. Y a mí me respetan mucho, gente que son lesbianas, son gay, gente que muchas veces odian la iglesia, pero cuando miran a mí, tic para atrás, ¿viste? Como diciendo, no, Iván, o insultan delante mío y, no, no, está Iván. Perdón, Iván, no pasa nada. Y yo digo, ustedes hagan su vida lo que quieran. Pero fíjate en que cómo Dios proveyó todo. A mí no me hizo faltar nada, pero yo digo, ¿por qué pasó esto? Porque justamente cuando uno está y cree que Dios va a proveer, Él provee. A mí, yo puedo decir que tranquilamente Dios proveyó todo en mi vida. Todo, 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 todo. Cuando yo me quedé sin mi mamá, y mi mamá yo tenía mucha comunión con mi mamá. Yo le dije, Padre, no voy a aguantar solo. Dije, Padre, envíame una compañera. Y ahí apareció Mica. Y Mica me mandaba todos los días un mensaje, Dios te bendiga. Y yo decía, justo ahora, tengo un dolor en mi corazón. Y ella me mandaba, Dios te bendiga. Y yo pero recibía porque yo era cristiano, ¿no? Yo amaba a Dios. Pero en ese momento no podía. Y yo digo, si llamo a esta chica para tener una cita con ella, me va a hablar de Dios y creo que en ese momento no tiene por qué. Pero aún así siempre yo me decía, ella es para vos, ella es para vos, ella es para vos. Y hoy en día puedo decir fielmente que no me arrepiento de haberla elegido cuando Dios me dijo. Entonces Dios, en esas cosas yo puedo ver la mano de Dios como Dios proveyó en mi familia, en mi casa, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas veces que si estás en falta de perdón, pedile a Dios que provea, que te muestre cómo perdonar, ¿sí? Pero hay mucha gente que piensa que perdonar es sentir que uno tiene que perdonar y perdona. No, no es un sentimiento el perdón. El perdón es una decisión, porque Dios decidió perdonarte, ¿sí? Él hizo todo para que pueda haber perdón. O sea, Él hizo una decisión, Él tomó una decisión. ¿Cuál? Entregar a su hijo. La decisión de Él fue entregar a su hija a causa de nosotros. Entonces, pedile a Dios que te dé sabiduría, que te muestre cómo perdonar. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero es necesario perdonar. Dios provee esas cosas. Así como provee paz, provee alegría, económico, ¿sí? Tenemos que estar en toda la esfera de nuestra vida en paz, en todo. Entonces, nada, yo ayer, lunes, cuando yo salgo, yo entro a este lugar. ¿Y sabe, pa, qué vi? Yo entré a este lugar, tengo la llave, por eso entré, y cuando miré de allá, sí, vi una pantalla acá.
como que iba a proveer Dios una pantalla, ¿sí? Y ahí a mí me gustaría que, por favor, la alabanza, si pueden venir. Me gustaría que se levante ahí y esté orando. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé qué es lo que estás declarando para no solamente esta casa, sino en tu vida. ¿Qué es lo que estás necesitando? Dios es Jehová Jireh, Él provee todo. No necesitas fuerza de nada. Hay mucha gente que piensa que hay que hacer fuerza, hay que ir a orar más, hay que ir a ayunar más. Estas cosas sí se hacen, ¿sí? Pero Dios provee porque Él es así, ¿sí? Tenemos que tener fe en lo que Él hizo. Yo, por ejemplo, ayer cuando yo estaba así, no solamente vi la tele ahí, dije, bueno, ya que está, creo en la tele, empecé a tocar todo. Toqué la batería, dije, Padre, los parlantes, me acordé que Pastor Guía había pedido una plaqueta de video, ¿era? De video, fui, toqué ahí en y dije, entonces yo quiero que empiece a declarar todas esas cosas para esta casa, ¿sí? Que Dios va a proveer no solamente en tu vida, porque en serio, yo cuando nunca oro por mí casi. Es muy raro que ore por mí. Yo siempre estoy orando por la gente, ¿sí? O por lo que las personas necesitan, por lo que quieren. Entonces, ore por esta casa, ¿sí? La provisión de esta casa. ¿Por qué? Porque si esta casa permanece, nosotros permanecemos, ¿sí? Entonces, ore, nosotros avanzamos, creemos, ¿sí? Yo creo que muchas veces con mi papá, él me contaba, me cuenta, ¿no? Las cuentas, todo cuando se hizo este lugar. Y muchas veces no nos damos cuenta cuánto realmente se gastó en este lugar. Y cómo Dios proveyó todo. Todo. Y yo creo que igual mi papá dijo que él iba a hablar sobre esto, ¿sí? Sobre las cuentas, pero realmente Dios proveyó mucho más de lo que pedíamos o pensábamos. Era hacer un piso así nomás y terminamos haciendo todo un piso entero, ¿sí? Era... No. Entonces, al levantar tus manos ahí, ¿sí? Vamos a dar gracias. Señor, yo sé que tú vas a proveer todo, Padre. Oh, Padre, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que esta pantalla, Señor, está llegando, Padre. Por fe, Señor. Padre, gracias, Señor, porque todo lo que necesitamos, Señor, para esta casa, Señor, está a la vuelta de la esquina, Señor. Señor, sabemos, Señor, que va a haber personas, Señor, que van a proveer esto, Señor, porque van a ser enviadas por ti, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque esta casa, Señor, va a ser una casa excelente, Padre, para ti, Señor, para que podamos servirte de la mejor manera, Señor, y es sirviendo a los hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque va a haber más guitarra, una batería mejor, Padre, una placa mejor, luces mejor, piso mejor. Padre, tú vas a proveer todo, Padre, todo lo que necesitamos, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que esté necesitando una provisión de lo que ellos tengan en su corazón, Señor. Económico, Padre, espiritual, Señor, emocional, Padre. Padre, nosotros somos agradecidos, Señor, y con fe declaramos, Padre, que tú vas a proveer, Padre. Tú vas a proveer, Señor. Aquel que está angustiado, Dios va a proveer alegría. En el nombre de Jesús. Aquel que no tenga paz, no pueda dormir por las noches, Dios va a proveer paz y sueño para que puedas descansar en Él. Oh, Padre, gracias. Aquel que tiene odio, Dios va a proveer amor hacia esa persona, para dar amor hacia otras personas. Oh, Padre, gracias porque tú eres un Dios que todo lo provee, Señor. Todo, Padre, no se te escapa nada, Señor. Nada. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que todo lo provee, Señor. Yo no sé qué vos estabas intentando que en este tiempo provea cosas en tu vida, pero allá yo estaba acá, simplemente se me vino tu nombre. Y hoy cuando te vi ahí, yo dije, bueno, vino, o sea, no fue una locura de lo que pasó. Y encima justo siempre decía vos que los miércoles tenías problemas como para venir, y hoy verte acá, Dios te dice que Él va a proveer lo que vos necesitas. Yo no sé lo que vos estás necesitando, pero Dios va a proveer, ¿sí? Tenés fe en Él, ¿sí? Que Él va a proveer.
Bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad, ma. Gracias a Dios porque es lo que Dios había hablado en mi vida y espero que haya sido de bendición y edificación para ustedes, ¿sí?